Hola, hola. ¿Estamos? Buenas. Sí, sí, sí. Estamos, creería que sí. Buenísimo. Bueno, les cuento que la máquina que estaba grabando hizo un overrun, así que me parece que no vamos a tener grabación de la primera parte, por lo menos no del video. Del audio probablemente sí. ¿eh? En un segundito que pongo a grabar por las dudas. ¿Sí? Ahí va. Sí, por las dudas pongo a grabar con el teléfono también, para que si llega a haber una sobrecarga otra vez, no perdamos, aunque sea el audio nos quede, ¿sí? La primera vez que me pasa, las otras veces he podido grabar sin ningún problema, pero esta vez no sé qué ha pasado con la máquina y bueno, y algo no le gustó. Hugo, Sí, sí, ¿no convendría en todo caso hacer las clases como una especie de directo de YouTube que ya después te ofrece la plataforma el dejarlo almacenado en un canal? en realidad podría ser, sí, yo lo he considerado. Incluso esto yo después lo grabo en un canal de YouTube también, ¿sí? Claro. El tema es que no sé si podemos interactuar o podemos interactuar con ¿sí? No, 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 no. O sea, digo con la máquina esa que usás como grabador, Sí, hacer el streaming del video a YouTube con esa máquina directamente. Y hacer. claro. Sí, yo en realidad lo hago diferido, pero porque la máquina está al límite de procesador, ¿sí? Ah, Justamente. O sea, si le pido más de lo que le estoy pidiendo, ya no anda. Es la primera vez que me pasa que hizo un overrun, ¿sí? Ya las otras veces he podido grabar sin problema. Ahora la reseteé y vamos a ver si la segunda parte sale mejor. De todas maneras, tengo el audio aparte, así que por ahí puedo editar el video más o menos con el audio y lo puedo publicar. Pero bueno, no va a quedar tan lindo como las otras que hice. De todas maneras, lo importante es que ustedes estén acá. Piensen que en las presenciales nunca grabábamos nada. Así que si ustedes están acá y la aprovechan bien, eso es lo más importante. ¿Sí? Bueno, ¿pudieron descansar? por lo menos no mirar la pantalla, sí. Bien, eso ya es bastante, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, vamos con la segunda parte, ¿sí? En la segunda parte vamos a hablar un poquito del hardware que se utiliza en sistemas distribuidos. O sea, vamos a hacer unos repasos de arquitectura y vamos a repasar algunas cosas y vamos a ver qué es lo que necesitamos para ahora trabajar. Después vamos a ver algo de software. No sé si eso ya lo dejo para la próxima clase porque es mucho, ¿sí? Aunque sea hardware, vamos a ver hoy. Después ya software lo vemos en la siguiente clase, ¿sí? Bien, ¿ninguna pregunta después de la pausa? No, no. Creería que no. Bueno, muy bien. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Les gusta la clase o les resulta muy pesada? No, no, viene amena. Bueno, muy bien. ¿Los demás qué piensan? No, Sí. viene bien. Quizá le sacaremos más provecho. Nosotros somos de preguntar mucho, estando en el mano a mano por ahí en las clases presencial, ¿no? Lamentablemente viene bien. Ujú. Bueno, pero no temas preguntar igual acá, ¿eh? Preguntar lo que haga falta. Hace de cuenta que estuviéramos ahí uno al lado del Dale. otro. No temas preguntar. Yo si la grabación sale mal, no importa. A mí me interesa que a ustedes les quede, porque eso es en definitiva lo importante. Yo la vengo vigilando acá, pero bueno, hoy cuando fui a revisar, me la encontré con que estaba saturada, pobre. Ahora pareciera que va bien, pero bueno, hoy también parecía que iba bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de hardware ahora. ¿Sí? Vamos a hablar de hardware. ¿Sí? Soporte para sistemas distribuidos. Vamos a hablar un poquito, tenemos dos enfoques importantes. ¿Sí? El primer enfoque es hacer digamos, sistemas distribuidos poniendo muchas máquinas.
y conectándolas entre ellas, que es el enfoque más tradicional. Y el otro enfoque es hacer sistemas distribuidos intramáquina, o sea, en procesadores que tienen muchos núcleos o que tienen arquitecturas superescalares que de alguna manera admiten más de un hilo de ejecución, ya sea porque tienen muchos núcleos o porque tienen una arquitectura que permite la ejecución de varias órdenes en paralelo. O sea, tanto en forma intrínseca como en forma extrínseca, necesitamos un soporte de hardware para poder implementar estos sistemas distribuidos, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito, ¿sí? Algo que seguramente ya estudiaron en arquitectura. Si no lo hicieron me tienen que avisar, ¿sí? ¿Se acuerdan del modelo de Flynn? ¿Lo estudiaron en arquitectura? A mí no me suena. ¿Cuál les suena? Sí, a mí No, tampoco. a mí tampoco me suena. Bueno. En realidad suena mucho más feo de lo que es, ¿no? Flynn es el tipo que lo creó y es simplemente una clasificación, ¿sí? Que ordena las arquitecturas de procesadores entre 4 clases, ¿sí? Que son las SISD, ¿sí? Single Instruction, Single Data, ¿sí? SIMD, Single Instruction, Multiple Data, ¿sí? Y MIMD, que es Multiple Instruction, Multiple Data, ¿sí? Tenemos entonces en esas tres, no sé si dije 4 y me equivoqué, son 3 posibles conjuntos en los cuales se pueden clasificar las arquitecturas de procesadores en función de sus características intrínsecas, ¿sí? El Single Instruction, Single Data es el modelo clásico de von Neumann, donde hay una única unidad de cálculo, ¿sí? Y una única unidad de control y una única ruta de datos, ¿sí? O sea, un procesador como los tradicionales, donde se ejecuta una instrucción por vez, ¿sí? Y esa, digamos, se van ejecutando las instrucciones en forma secuencial, una por vez, ¿sí? Una tras de la otra. Es un procesador tradicional, ¿no? Single Instruction Multiple Data es una arquitectura en la cual hay una única instrucción, pero existen muchas unidades de cálculo, unidades aritméticos lógicas, ¿sí? Y eso permite procesar varios datos en paralelo, ¿tá? Es muy común para todo lo que es procesamiento vectorial este tipo de arquitecturas. O sea, si yo tengo que trabajar normalmente con vectores en vez de con números escalares, ¿sí? Es muy común este tipo de procesadores que, por ejemplo, tienen 3 canales o 4 canales o 5 canales, ¿sí? Y se procesan todos esos, no se suman vectores de 5 enteros y así todo, ¿tá? Son específicas que se utilizan, ¿sí? Multiple Instruction es un modelo en el cual muchas instrucciones a la vez y a la vez múltiples datos, ¿sí? Son las más suelen llamar superescalares, ¿sí? Bueno, las dos, tanto la SIMD como la MIMD se llaman superescalares, ¿sí? Bueno, hay tecnologías intermedias antes de llegar al doble núcleo, ¿sí? El doble núcleo se comporta como MIMD, ¿sí? O el múltiple núcleo, digamos, ¿no? Pero hay tecnologías intermedias como por ejemplo es la tecnología hiperthreading de Intel, ¿sí? Que permite la ejecución emula de alguna manera 2 procesadores en uno solo, ¿sí? Trabajando con varias unidades de control, ¿ah? O sea, hay intermedios en el medio, ¿sí? Bien, vamos a hacer esta distinción que hace Tannenbaum. Nosotros ya la hicimos, ¿sí? Ahora la vamos a hacer en él, entre multiprocesadores y multicomputadores, ¿sí?
multiprocesadores y multicomputadores. Tannenbaum le llama multiprocesador, ¿sí?, a una máquina con muchos núcleos. Mientras que un multicomputador... Ahí, Hugo, creo que ya empieza a tapar tu imagen lo que estás escribiendo. Gracias por avisar. Chicos. Gracias por avisar. Sí, avísenme de esas cosas porque yo acá no lo veo eso, no me doy cuenta. Bien, gracias, Gonzalo. Ahí está. Multicomputador, sí, es un conjunto de máquinas. Un conjunto de máquinas conectadas a través de algún tipo de red. ¿Sí? En particular, ¿dónde hacemos la distinción o dónde hacemos el corte? En el hecho de que en los multiprocesadores, ¿sí?, los procesadores están unidos entre sí a través del bus interno de la máquina, ¿sí?, mientras que en el multicomputador los procesadores ya están unidos a través de alguna forma del bus de entrada-salida, ¿sí?, sea una placa de red, sea un bus SATA, sea un bus PCI o cualquier otra cosa que ustedes digan voy a unir las dos máquinas, ¿sí?, pero que no unen directamente las máquinas a través del bus interno, ¿sí? Saben ustedes que el bus interno es el corazón de la máquina, ¿sí? Procesador, memoria y bus interno son los tres componentes que tienen que estar andando todos a la misma velocidad para que la máquina pueda funcionar, ¿sí? Bien hasta acá, de eso se acuerdan todos, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Hagan preguntas, Sebastián, no te inhibas de hacer preguntas, Bien, se entiende, ¿no? Hablamos entonces y vamos a hacer la distinción, ¿ah?, ya que llegamos a este punto, ¿sí?, lo que Tannenbaum llama acoplamiento fuerte, ¿sí?, cuando es a través del bus interno. Dice que dos componentes de hardware están fuertemente acoplados cuando están unidos a través del bus interno directamente, sin nada intermedio, ¿tá? Mientras que se habla de acoplamiento débil cuando ya interviene algún bus de entrada-salida. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta distinción? Bueno, el bus de entrada-salida normalmente es órdenes de magnitud más lento que el bus interno de la máquina, ¿sí? O sea, si el bus interno va a, no sé, 1000 gigabits, el bus de la máquina va a 1 gigabit, por ejemplo, o a 10 gigabits, ¿tá? ¿Sí? O sea, siempre estamos hablando de que el bus interno es órdenes de magnitud más rápido que el bus de entrada-salida. Por eso, cuando tenemos la posibilidad de unirnos fuertemente, ¿sí?, a través del bus interno, tenemos una capacidad de sincronizar muchísimo mayor, ¿sí?, muchísimo mayor que en un acoplamiento débil, ¿no? Bien, ¿se entiende este concepto? ¿Se entiende esta distinción entre acoplamiento débil y fuerte? Sí, sí. Sí. Muy bien. Muy, pero muy bien. Bien, vamos a hablar entonces de los buses internos un poquito, ¿tá? ¿Cómo se unen, digamos, a nivel de bus interno los componentes? ¿Sí? Y existen dos estrategias, digamos, por hardware fundamentales, que es la estrategia del bus propiamente dicha, el bus propiamente dicho, o el switch. ¿Sí? Son dos componentes electrónicos distintos, ¿sí? En el bus tenemos una línea que normalmente es paralela, ¿sí?, con X cantidad de bits, y todos se conectan a través de componentes simples, de multiplexores simples, ¿sí?
de llaves simples electrónicas con ese bus. Esos multiplexores simples lo que hacen es o conectan o se ponen en alta impedancia. ¿Tá? Si se conectan, ¿sí?, transmiten la señal hacia el bus. Y si se ponen en modo de alta impedancia, ni transmiten ni escuchan, ¿sí? Simplemente se cierran y no dejan pasar nada. Entonces, en un bus normalmente hay uno que transmite y hay uno que recibe. El que transmite conecta los multiplexores y pasa a transmitir señal al bus. Y el que escucha conecta los multiplexores para tomar la señal del que emitió. ¿Tá? Todos los demás se ponen en alta impedancia, o sea, se quedan como desconectados, digamos, en ese momento del tiempo. ¿Tá? Esta es una arquitectura típica basada en buses. Mientras que la arquitectura basada en switches lo que tiene es un componente electrónico que voy a tratar de dibujarlo, pero me va a salir feo, ya se los aviso. Pero voy a tratar de hacer para que lo vean. ¿Ah? Un switch es un componente que tiene esta forma. A ver si me sale. Tengo que mejorar esta técnica porque la voy a usar mucho este año. ¿Ah? Y soy bastante durito para dibujar con el mouse. ¿Ah? Bien, el switch tiene dos entradas y dos salidas. A ver si me sale bien. Si me sale bien ya. ¿Sí? Voy a usar otro color para que se entienda. ¿Ah? Ahí está. Miren qué bien que me salió. No me voy a quejar. ¿Ah? Bien. ¿Qué es el switch? El switch es un circuito electrónico que tiene una configuración que toma. Yo hice una sola línea, pero esa sola línea, si es un bus paralelo, podrían ser 16 o podrían ser 32 líneas. ¿Sí? Toma una señal de control por encima. ¿Ah? Y en función de la señal de control toma una de dos posibles configuraciones. ¿Sí? Si la señal de control está en 0, por ejemplo, si la señal de control está en 0, entonces la conectividad se hace por las líneas en negro. ¿Sí? O sea que la entrada de arriba se conecta con la salida de arriba y la entrada de abajo se conecta con la salida de abajo. ¿Ah? Por otro lado, si la configuración del switch está puesta en 1, ¿sí?, se conectan a través de las líneas azules, se intercambian las salidas. Entonces, la entrada de arriba queda conectada con la salida de abajo y la entrada de abajo queda conectada con la salida de arriba. ¿Se entiende el principio de funcionamiento? Sí, sí. Sí. Con este tipo de mecanismos se pueden interconectar los componentes dentro del bus interno. ¿Sí? O sea, un bus interno sencillo es simplemente un cable largo al cual se conectan o se desconectan los distintos componentes. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, muchos procesadores y una memoria, todos conectados al bus interno. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, es un switch. Vamos a hacer un ejemplito de un bus también. Así se divierten de verme cómo dibujo también. ¿Sí? Un bus, por ejemplo, podría tener, ¿sí?, imagínense esto. Tenemos un bus en una máquina de estas modernas, donde tenemos una memoria y 3 procesadores. Todas conectadas al mismo bus interno. ¿Sí? O si quieren, para hacerlo más interesante, 2 memorias y 2 procesadores. Entonces tengo la memoria 1, ¿sí?, la memoria 2, el procesador 1 y el procesador 2. Esta es una arquitectura típica de bus.
¿Ah? Entonces, ya ustedes se estarán imaginando que cada procesador tiene su propio, digamos, está ejecutando su propio programa y eventualmente cada procesador va a querer acceder, ¿sí?, a alguna de las dos memorias. Entonces, hay que activar el procesador y hay que activar la memoria, uno para leer y otro para escribir, y los otros dos, en ese mismo momento, tienen que apagarse. ¿Ya? Entonces, el acceso al bus se vuelve un punto, ¿sí?, de concurrencia. O sea, no pueden los dos procesadores acceder a las dos memorias al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Con este mecanismo, con pocos procesadores o pocos canales de memoria, funcionamos bien. Pero donde hay mucha cantidad, cuando hablamos, no sé, no de 2 o de 4 procesadores, sino que hablamos, no sé, de 128 procesadores en máquinas muy grandes, ¿sí?, no se emplean este tipo de redes porque justamente el bus se convierte en el cuello de botella. ¿Sí? Entonces, otra configuración mucho más costosa, que se puede utilizar es una matriz. Otra arquitectura. ¿Sí? En castellano. Matriz. ¿Sí? Una matriz. ¿Sí? Vamos a hacer una matriz, por ejemplo, con... no se justifica con tan poquito como 2 procesadores y 2 memorias. Vamos a hacerlo con 4. ¿Ah? Qué confianza que me tomé para dibujar. Con 4, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Es como que quedaría algo así. Tengan paciencia que va a salir lindo el dibujo. Pues son dibujos fáciles. Si fueran dibujos difíciles me vuelvo loco. Ahí. Ahí está más o menos la idea. ¿Sí? Donde tengo por encima las memorias. Piensen que esto ya es una máquina muy grande. ¿Sí? Las máquinas chiquititas no tienen esto. Yo tengo 3 memorias principales. ¿Sí? Y tengo 4 memorias principales y tengo 4 procesadores. Se va a entender la idea. En el centro, ¿sí?, donde se cruzan los cables verticales con los cables horizontales, hay multiplexores simples, como los del bus, ¿sí?, que se conectan o se desconectan del cable. ¿Tá? Fíjense que esto, ¿sí?, mejora mucho el paralelismo con respecto al bus simple. ¿Por qué? Porque tenemos 4 canales de paso, con lo cual, en una circunstancia ideal, el procesador 1 podría acceder a la memoria 1, el procesador 2 a la memoria 2, el procesador 3 a la memoria 3 y el procesador 4 a la memoria 4, los 4 al mismo tiempo. ¿Tá? Y 4 conexiones posibles, siempre que sean a memorias distintas y a procesadores distintos, se pueden hacer al mismo tiempo en cualquier combinación. ¿Se entiende la idea, no? Sí. O sea, el manejador de la matriz puede hacer que hasta los 4 procesadores puedan estar accediendo a la memoria al mismo tiempo, siempre y cuando cada uno esté accediendo a un bloque distinto de la memoria. ¿Sí? O sea, todas las combinaciones son posibles. Recuerden que en una misma línea no pueden escribir 2 a la vez.
pero sí pueden escribir uno y leer más de uno, aunque normalmente no se hace, ¿sí? ¿Está? Y el otro es la red omega. Uy, si puedo dibujar la red omega, me recibo hoy. Me jubilo después de eso, ¿eh? ¿Te acordás, Gonzalo, de la red omega? Aquí estoy. Sí, algo me acuerdo. Si yo voy a poder dibujar la red omega, me jubilo. Sí, sí. No me van a tener las clases que sí. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene esto es que la cantidad de multiplexores que hay que ir instalando, ¿sí? Crece en función cuadrática de la cantidad de procesadores y de la cantidad de memorias. ¿Sí? Eso se ve claramente, ¿no es cierto? O sea, si yo aumento en uno, o sea, si yo agrego un procesador y una memoria, ¿sí? Tengo que agregar como 10 switches más. ¿Sí? O sea que la cantidad de switches crece un montón, con lo cual se vuelve caro el tema, inevitablemente caro, ¿sí? ¿Me siguen, no es cierto? Por ahora vamos bien. La red omega permite crecer en cantidad de procesadores y cantidad de memorias, ¿sí? Pero con un crecimiento que es menor que el cuadrático. Tendrías que ver a ver si te deja hacer. Ah, bien, a ver si te deja hacer varios cuadraditos. Pero directamente usar un cuadrado, para no dibujarlo. Excelente. Busqué uno y lo pego, ¿sí? Vamos a ver si me sale con 4. ¿Sí? Con 4 era. ¿Sí? No, con 4 y 4 vamos a hacerla así. Ahí. Que es lo más simple, ¿sí? Porque se ve bien claro el ejemplo. ¿Ah? Y con un poquito de suerte hasta se entiende y todo. ¿Ah? Más o menos era así. ¿Ah? Los 4 procesadores los tenemos de este lado. ¿Sí? En P1, P2, P3 y P4. Y las 4 memorias las tenemos de este otro lado. Fíjense que este es un intermedio entre un bus Este es un intermedio entre un bus y una matriz, ¿sí? ¿Cómo van los cablecitos de afuera? Los voy a hacer en otro color para que no nos perdamos. No, eso no. Esto de aquí. Y voy a guardar esto porque me quedó una obra de arte. Ahí. Este viene por acá. Este viene por acá. Este viene para acá. Este viene para acá. Este viene para acá. Mientras yo lo dibujo, por algo me lo pongo a dibujar frente a ustedes, es para que ustedes lo vayan entendiendo. ¿Sí? Fíjense que configurando adecuadamente los switches, todos los procesadores pueden alcanzar todas las memorias. ¿Sí? Pero no hay tantos canales como en la matriz. ¿Se ve? O sea que a un costo de reducir la cantidad de canales, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos la ventaja de que crece a mucha menos cantidad de switches. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si tuviéramos que aumentar a 8 procesadores y 8 memorias, ¿sí? Se hacen 2 de estas y se pone un nivel más en el medio para unirlos. ¿Sí? Con lo cual va creciendo, pero la cantidad, ¿sí?, de switches con las que se crece no es cuadrática. ¿Sí? ¿Está bien? La cantidad de switches que tenemos que usar no crece cuadráticamente con respecto a la cantidad de procesadores y memorias. Entonces, para arquitecturas muy grandes, esto escala mejor. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Sí. Una consulta igual. Acá, por ejemplo, ya no pueden estar todos los procesadores trabajando con todas las memorias al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo, pero sí todos pueden llegar a todos. ¿Sí?
¿Y cuál ¿Está sería bien? el máximo acá de paralelismo? Y eso lo podemos calcular. Y eso lo podemos calcular. A ver, por ejemplo, el procesador 1 podría estar hablando con la memoria 1 y al mismo tiempo el procesador 2 podría estar hablando, ¿sí?, con la memoria 2. ¿Sí? Y en ese mismo tiempo el procesador 3 podría estar hablando con la memoria 3 y el procesador 4 con la memoria 4. O sea, esa combinación sí es posible. ¿Está bien? Entonces, si están todos conectados en directo, o sea, todos con 0, ¿sí?, podría funcionar. ¿Está? Fíjate que si cruzamos el del medio, ¿sí?, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos al procesador 3 con la memoria 2 y al procesador 2 con la memoria 3, pero también pasan los 4. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, o sea, Lo que no se puede es todas las combinaciones posibles de procesadores y memorias al mismo tiempo. ¿Está? Como en el otro sí se podía. ¿Sí? está bien. O sea, hay algunas configuraciones que se pueden todos al mismo tiempo y hay otras que no. Pero esto es más realista con respecto al uso práctico. ¿Sí? En el uso práctico, ¿sí?, es muy poco probable que todos los procesadores quieran acceder todos a las memorias al mismo tiempo, ya de por sí. ¿Sí? Que todos quieran acceder a memorias distintas al mismo tiempo es más raro todavía. Con lo cual, eso justifica mejor el hecho de que la matriz es excesiva y que la red omega es un poquito más acorde, ¿sí? O sea, es un buen equilibrio, ¿sí? Eso se llama red omega. Se los anoto. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, son distintas formas de conectar los procesadores con las memorias. Las máquinas chiquititas, las multinúcleo que nosotros trabajamos, ¿sí?, funcionan todas con bus, ¿sí?, con el bus simple. ¿Está bien? Esto es una cosa un poco más elaborada para máquinas muy grandes. Cuando hablamos de esas máquinas que tienen 250 núcleos, bueno, para ese tipo de máquinas. Porque el bus sería completamente irrealizable con 150 máquinas. ¿Se entiende, no es cierto? 250 máquinas. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, y lo que tengo acá anotado en el apunte es lo que les acabo de explicar. Los multiprocesadores en bus, ¿sí?, solamente con pocos CPUs, ¿sí? Y los multiprocesadores en switch, ¿sí?, mucho más costosos, ¿sí?, ya sea en red omega o en matriz, ¿sí?, mucho más costosos, pero bueno, mucho más escalables también. Bien, si no queremos pasar a una de esas costosas arquitecturas como la matriz o la red omega y nos queremos, también podemos ahorrarnos bastante problemas si implementamos buenas políticas de caché, ¿sí? O sea, pensemos lo siguiente. Una arquitectura todavía más básica que esta sería cada procesador con su memoria, pero muy rígida. ¿Sí? O sea, imagínense que yo pongo cada procesador con su memoria. ¿Tá? Lo tengo casi como una multicomputadora en vez de como un multiprocesador, ¿sí? Porque cada procesador tiene su memoria por su lado y no se conectan. O sea, cada procesador no puede acceder a la memoria del otro. Queda muy rígido, ¿sí? En el sentido de que yo, por ejemplo, no puedo darme el lujo de cambiar un proceso de un procesador a otro porque me sale muy caro. ¿Sí? Si tengo que mudar toda la memoria. ¿Se entiende de lo que estoy hablando, no? Sí, 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 sí. Sí. Si pasamos a un bus, decimos, bueno, lo mismo, pero vamos a usar cachés. Que el caché es una memoria que está conectada directamente al procesador, que es incluso mucho más rápida que la memoria principal, ¿sí? Está pegadita al procesador. O sea, cada procesador tiene su caché adentro del mismo núcleo, al ladito. Es casi como memorias de registros, pero más grandes, ¿sí?, el caché. Entonces, con una buena política de caché se puede optimizar mucho el uso del bus. ¿Sí? Si yo tengo en cada procesador un caché, ¿sí?, y el caché va llevando registro de lo que se accede a la memoria, tanto en lectura como en escritura, con una buena política de caché se puede optimizar mucho el uso del único bus que hay, uniendo los procesadores con las memorias. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Pregunten, ¿eh? Pregunten, hagan de cuenta que estamos todos en el mismo aula y pregunten, a ver. ¿Por qué se utiliza la matriz y no directamente la red omega? Si se dijo que en costos era más conveniente los switch. Depende del tamaño, ¿sí? Para un tamaño muy pequeño es bus directamente.
¿sí? Para un tamaño intermedio, una matriz, y para un tamaño mayor, una red omega. El switch es más caro que el multiplexor simple, ¿sí? Así que hay un punto donde cruzan los costos. ¿Sí? Bien. ¿Sí? El switch es un poco más caro, es un aparato más complicado. Fíjate que me costó más trabajo dibujarlo también, así que es más costoso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay un punto en el que el costo digamos, cambia, la curva de costo cambia, ¿no? Hay un punto donde la matriz se vuelve más cara que la red omega en función del crecimiento. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entendió entonces la parte de hardware? Vamos a la parte de software, ¿sí? Que sí podemos avanzar, un poquito más podemos avanzar. Vamos a cortar ahí. Como corto siempre en la clase presencial. Siempre en la clase presencial, siempre corto ahí, yo en la primera clase. Así que vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a cortar en ese lugar. Para la próxima clase arrancamos directamente con los criterios de diseño, donde vamos a profundizar los conceptos que vimos hoy. Los conceptos esos que vimos al principio de la clase el día de hoy. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Por ahora no. Bueno, perfecto. Yo tengo una consulta. Pero Dale. más que nada, no, pues estaba chusmeando el cronograma y habías dicho que había un parcial finales de mayo, principios de junio, ¿puede ser? Sí, o mediados de junio también. Sí, está bien. No, porque en el cronograma 5 de junio, 25 del 6, examen en la plataforma para preguntar. A mí también se me mezclan, tengo como 6, 7 cursadas y se me mezcla todo en la cabeza, pero sí, es listo. Principio, mediado de junio, puede ser fin de junio también. Es más, con este lío no sabemos ni qué día va a ser, ¿sí? La verdad que no te puedo decir nada a esta altura, ¿sí? Sí, que depende, en realidad en cantidad de clases siempre estamos igual, después depende de los feriados que hay en el medio, y por ejemplo, hasta hace vamos a tener un feriado el 2 de abril. Claro. Así que, claro, está bien, el examen es el 18 y el 20. Igual nada, es estar como otra cuestión, ¿no? Pero... Perfecto. Bueno, muy bien, pasamos a software entonces. ¿Sí? Vamos a clasificar. Perdón, dicen por ahí que tal vez en algún momento dicen de adelantar vacaciones de invierno, así que eso, si sucede, va obviamente a incurrir en un cambio de cronograma también. Pero bueno, veremos. Claro, no sabemos qué van a hacer todavía tampoco, ¿no? Qué decisión se va a tomar. ¿Ah? Bien. Para hablar de software vamos a hacer también una definición de acoplamiento en software. ¿Sí? Software de acoplamiento fuerte le vamos a decir a software con mucha dependencia. O sea, dos componentes de software están acoplados fuertemente cuando entre ellos dependen mucho entre sí. O sea, tienen mucho intercambio de información y tienen que muchas veces esperar uno al otro para poder seguir operando. ¿Sí? Análisis y diseño orientado a objeto, ingeniería de software, ¿tienen ahora? ¿Ya la tuvieron o la tienen este año? Ya la tuvimos. Okay. Ahí habrán estudiado acoplamiento. Sí. Hablamos de que en el software hay un acoplamiento fuerte cuando los módulos dependen mucho entre sí. Hay mucho intercambio de información entre ellos o mucha dependencia de control, ¿sí? O sea, uno no puede seguir hasta que el otro no termina, ¿sí? A eso se le habla cuando se dice que es acoplamiento fuerte. Acoplamiento débil en software es software con pocas dependencias, ninguna dependencia. ¿Sí? Cuando el software entre sí tiene poca o ninguna dependencia, entonces hablamos de software con acoplamiento débil. ¿Sí? ¿Por qué vamos a relacionar esto? Vamos a relacionar el acoplamiento en software con el acoplamiento en hardware que vimos antes. ¿Sí?
Y vamos a aplicar las definiciones de Tannenbaum a esto, ¿sí? Volvamos al sistema operativo de red. ¿Sí? El sistema operativo de red, que habíamos dicho que era un sistema operativo que tenía soporte para red, pero bueno, no se buscaba transparencia, digamos. El usuario iba a usar la red explícitamente. ¿Ah? En este tipo de instalaciones tenemos claramente software de acoplamiento débil. ¿Sí? Porque los sistemas operativos de red se conectan a través de la red y la red es un acoplamiento débil. ¿Sí? En hardware de acoplamiento débil también. Ahí tu cara está tapando el texto, ¿eh? Gracias por avisar. Ajá. Ahí volvimos otra vez, pero lo voy a subir a otra página para que no pase de vuelta rápido. ¿Ah? Ahí está. Bien, gracias por avisar, chicos. Software de acoplamiento débil en hardware de acoplamiento débil. ¿Sí? Estamos hablando de que, digamos, los sistemas operativos entre sí, como requieren que el usuario explícitamente se conecte a una red, la expectativa del usuario está a la altura de eso. O sea, están esperando que sea una conexión de red y punto. ¿Ah? Bien. Entonces es como que se adapta naturalmente. Por eso es que, digamos, un sistema operativo de red es algo factible, fácil de hacer, no tiene una complejidad importante, ¿sí? En los casos prácticos. El usuario tiene clara conciencia de que hay muchas máquinas y cada una presenta una visión distinta del sistema. Claro, por eso tenemos acoplamiento débil. ¿Sí? Eso dice en el apunte que tengo aquí y que tiene razón. ¿Qué pasa con un sistema operativo distribuido? ¿Se acuerdan que un sistema operativo distribuido era un sistema operativo que creaba la sensación de que estábamos en una sola máquina, pero en realidad estábamos en muchas? ¿Sí? Parecía que teníamos un CPU, pero en realidad tenemos muchos. Parecía que teníamos un solo sistema de archivo, pero en realidad tenemos muchos. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de acoplamiento tiene el software y qué tipo de acoplamiento tiene el hardware en esta configuración? ¿No es débil en hardware y fuerte en software? ¿O fuerte en ambos? No, muy bien lo que dijiste la primera vez, ¿sí? Es software de acoplamiento fuerte, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué software de acoplamiento fuerte? Y bueno, porque tengo que hacerles creer a todos que estoy en una sola máquina, así que la cantidad de comunicación que tengo que hacer para lograr esa ilusión es altísima, ¿sí? Piensen que necesito crear una conciencia de una única máquina, una única cola de listos, una única... Cada cosa que se hace hay que comunicársela a todos, ¿sí? ¿Se imaginan lo que es, no? Siempre estamos hablando de algo ideal, ¿no? Así que efectivamente, software de acoplamiento fuerte en hardware de acoplamiento débil. ¿Sí? Software de acoplamiento fuerte en hardware de acoplamiento débil, ¿sí? Por eso, como el software tiene acople fuerte y el hardware tiene acople débil, es que esto es tan difícil de hacer. ¿Ah? Por eso esto es más ideal que real. ¿Sí? En la práctica hasta se evita porque no sirve, porque no se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué esperamos en un sistema operativo distribuido? Esperamos un mecanismo unificado de comunicación entre procesos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se acuerdan, no? De comunicación entre procesos. Bueno, buscamos un mecanismo unificado de comunicación entre procesos. O sea, que no importa si los procesos corren en la misma máquina o en máquinas distintas, el mecanismo de comunicación entre procesos tiene que andar igual, ¿sí? Mecanismo unificado de protección de recursos. Otra cosa que es totalmente difícil de hacer, ¿sí? Mismo sistema de archivo, o sea, la misma vista del sistema de archivos en todos los puestos.
otra cosa que es difícil, ¿sí? No imposible, de hecho esta es la menos difícil de todas, ¿sí? Mismo kernel en todas las máquinas. Y fíjense que el acople fuerte en software implica que normalmente va a ser el mismo binario idéntico en todas las máquinas, ¿sí? ¿Sí? Y dividir tareas centralizadas, ¿sí? Distribuir tareas centralizadas. También es difícil, le habíamos hablado de que esto era difícil, ¿sí? Conservando la localidad. Ay, ¿qué querrá decir esto? Esto quiere decir que si un proceso está corriendo en una máquina, es muy costoso mudarla a otra. Así que si la voy a mudar, por más que yo dé la sensación al usuario de que estoy en una sola máquina, ¿sí? No voy a mudar la tarea a otra máquina a menos que tenga una razón muy, muy fuerte para hacerlo, ¿sí? Por eso se dice que se conserva la localidad, ¿no? ¿Está bien? Bien, por eso esto es tan ideal y tan poco real, ¿sí? El sistema operativo distribuido de Tannenbaum perfecto es muy difícil de implementar, básicamente, y esta es la respuesta obvia, porque el software tiene acople fuerte, pero el hardware tiene acople débil, ¿sí? Bueno, la tercera opción que apareció históricamente después es el sistema multiprocesamiento. El sistema multiprocesamiento es algo que apareció último en la historia. Cuando empezaron a aparecer las máquinas multinúcleo, los sistemas operativos tuvieron que adaptarse a las máquinas multinúcleo. Y eso quiere decir que hubo que modificar los algoritmos de planificación para poder planificar tareas para muchas CPUs, ¿sí? Aquí, originalmente se pensaba en muchos procesos que corrían en forma concurrente y ahora tenemos procesos que pueden correr en forma concurrente o paralela también. ¿Se entiende, no es cierto? Esto que acabo de decir, ¿lo entendieron todos bien? Sí. Bien. ¿Los demás lo entendieron bien? Muy importante, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué tenemos concurrencia y paralelismo las dos? Porque tenemos una cola de procesos, ¿sí? Pero además tenemos más de un procesador atendiendo esa cola, con lo cual es como si en el banco, en vez de tener una sola caja atendiendo, tuviéramos 3 cajas atendiendo y la gente hace cola y va entrando a la caja que le toca, ¿sí? Entonces tenemos concurrencia de los procesos, pero también tenemos paralelismo entre algunos de ellos, porque puede haber 2 procesos ejecutándose exactamente al mismo tiempo, ¿está? ¿Queda claro, no es cierto? Sí, sí, claro. Entonces, eso es lo que se llamó capacidad de multiprocesamiento de un sistema operativo, ¿sí? Que es, entonces, software de acoplamiento fuerte en hardware también de acoplamiento fuerte. ¿Sí? Que es la tercera clasificación que puso Tannenbaum, ¿sí? Para los sistemas multiprocesamiento. O sea, el sistema fue pensado originalmente para funcionar en una sola máquina y sigue funcionando en una sola máquina, nada más que ahora tiene muchos procesadores. Entonces se extienden o se amplían los algoritmos, ¿sí? Para que puedan, digamos, delegar las tareas en varios procesadores, pero esencialmente seguimos conectados con acople fuerte, con lo cual esto es perfectamente viable y esto es lo que todas las máquinas modernas tienen, ¿sí? Un sistema que está manejando, está repartiendo tareas entre muchos núcleos. Antiguamente, ¿sí?, se hacía multiprocesamiento simétrico. Se vuelve a tapar, Hugo, ¿sabes? Bien, gracias por avisar. Me voy a volver a olvidar cada vez, así que me vas a volver a decir cada vez, y no hay problema, ¿no? Bueno, multiprocesamiento simétrico, ¿sí? Multiprocesamiento simétrico, perdón, dije mal, asimétrico. El más antiguo es el asimétrico, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando se empezó con el tema del multiprocesamiento, ¿sí?, se dijo, bueno, tomemos un procesador y corramos el sistema operativo en ese solo procesador.
más que nada para ahorrarnos la complejidad que tenía distribuir las estructuras y los algoritmos del sistema operativo. Entonces se dijo, bueno, que el sistema operativo corra en un único procesador, pero que le reparta los procesos a todos los procesadores que haya. ¿No? Entonces, el sistema operativo corre siempre en el procesador maestro y delega tareas en los demás. Si tiene poquitas CPUs la máquina, si tiene poquitos núcleos, ¿sí? Se puede delegar procesos a sí mismo, ¿sí? El procesador maestro. Entonces atiende al sistema operativo y atiende algunos procesos él y le delega otros procesos a los esclavos, ¿sí? A los otros procesadores. Pero cuando la cantidad de CPUs es mucha, ¿sí? Ya al maestro le conviene hacer dedicación exclusiva al sistema operativo y dejarle las tareas a todos los demás procesadores. Y cuando crece mucho más, el maestro se vuelve, ¿sí? Cuello de botella. Llega un momento en que el multiprocesamiento asimétrico no escala más, ¿sí? Por eso es que las máquinas modernas tienen todas procesamiento simétrico. ¿Sí? Me estoy quedando a oscuras, ustedes me van a dejar de ver en cualquier momento, así que voy a prender la luz. Permiso, ¿eh? Mucho mejor. Multiprocesamiento simétrico, ¿sí? Donde sí, efectivamente se distribuyen todas las tareas del sistema operativo entre todos los procesadores, entonces todos los procesadores pueden potencialmente ejecutar código del sistema operativo, con lo cual cada procesador puede él mismo ejecutar código del sistema operativo para asignarse la siguiente tarea. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el sistema operativo corre en todos los procesadores. Esto es muchísimo más escalable, esto crece muchísimo mejor, ¿sí? Porque puedo tener 1, 10 o 100 procesadores o 1000 procesadores y el sistema operativo va creciendo junto con los procesos. ¿Se entiende bien, no es cierto? Iván. Sí, estamos diciendo que se va como a partir del sistema operativo en distintos procesadores. Ahora, ¿no tiene alguien que vaya coordinando esa división? Buena pregunta. Hicimos un algoritmo centralizado, convertimos un algoritmo centralizado en un algoritmo distribuido, ¿sí? O sea, los algoritmos que procesan las colas de listo, por ejemplo, se convierten en algoritmos distribuidos, ¿sí? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, vos lo podés pensar así. Imaginemos, hagamos la alegoría del cajero en el banco, ¿sí? Uh-huh. La alegoría del cajero del banco, ¿tá? Si vos tenés un solo cajero, vos podés decir, bueno, a ver, ¿quién administra la cola de listos? ¿Quién administra la cola de gente? Bueno, puede ser ese mismo cajero. Cuando llega, cuando se desocupa, puede pedir que pase el siguiente, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Y tenemos 10 cajeros. 10 cajeros. ¿Qué va a pasar si se desocupa el cajero número 1 al siguiente? ¿Sí? O sea, puede ir y buscar. Y si después se desocupa el cajero 3, lo único importante ahí es que no agarre a 2 al mismo. ¿Sí? Claro. Ponle que se desocupan justo los 2 al mismo tiempo, entonces que no vayan los 2 a buscar al mismo a la vez. Bueno, eso se resuelve con mecanismos de control de concurrencia, como ¿sí? O mutex, esas. ¿Sí? Uh-huh. Pero el algoritmo es distribuido. El cajero número 2 vaya a la banderita y diga, buscando a alguien, y la banderita espera, ¿sí? Cuando la banderita, entonces sale atrás. ¿Se entiende, no es cierto? Uh-huh. Analogía, sí. Sí, sí. Yo igualmente creo que más a donde iba estamos diciendo que dividir. Uh-huh. Bien. Ahora, ¿cómo es que el sistema operativo es consciente de que es al fin y al cabo uno solo? O sea, ¿cómo se coordina todas esas partes del sistema operativo? O sea, ¿hay un sistema operativo del sistema operativo? No, está muy buena la pregunta, está muy buena la pregunta. El tema es ¿sí? Lo que le da conciencia de existencia son las estructuras, y las estructuras están en la memoria.
Ah, bien, bien. Lo que se distribuye es la capacidad de ejecutar, nada más. Es como la misma persona con más brazos. ¿Sí? Bien. Porque conciencia, no importa en qué CPU estés, lo que te da conciencia de existencia son tus datos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, mientras esté protegida contra concurrencia la memoria, no hay. Claro. No entren dos al mismo tiempo en el desastre, eso sí. Pero protegido es. ¿Sí? Lo único que es la memoria. ¿Sí? ¿Qué problema de concurrencia podría estar en el sistema operativo, en la memoria? Que el área está reservada para el sistema operativo, pero todas las CPUs son del sistema operativo. Entonces, no importa que esté reservada para el sistema operativo. Cualquier CPU que entre ahí va a entrar como el sistema operativo. No, necesitas mecanismos de concurrencia, protección de concurrencia. Ah, bien. ¿Se entiende, no es cierto? Ya no solamente a nivel de datos, sino a nivel de sistema operativo. Claro. Sí, sí. Tenés que tener mutex o bloqueos o algo que hagan que vos entres solamente si tenés paso. Es lo mismo que tenés que usar para proteger el bus, para que dos no lean al mismo tiempo, no quieran leer por el bus al mismo tiempo. Ya es una protección que hay que hacer por hardware esa. Es más fuerte todavía. Claro. Ya tenés una protección por hardware y arriba tenés una protección por software. ¿Sí? Por ejemplo, la cola de listos. No hay ninguno que sea dueño de la cola de listos. Todos los cajeros, ¿sí?, pueden ir a buscar al cliente que sigue a la punta de la cola. ¿Sí? Todo el mundo, todos los cajeros pueden. ¿Sí? Todos tienen la misma potestad y todos tienen el mismo derecho a hacerlo. El primero que se desocupa va a ir a buscar al que sigue. Va a aplicar el algoritmo que sea de priorización y va a agarrar al primero. ¿Se entiende, no es cierto? Claro, sí. Ahora sí. El tema es que no vayan dos a agarrar al mismo tiempo, justo, por una simultaneidad de tiempo. Esa protección, para evitar que dos vayan exactamente al mismo tiempo, hay que hacerla primero por hardware, para evitar que se produzca el choque eléctrico directamente de las señales al entrar a luz, ¿sí? Y después por software, que el primero que entre plante, lo primero que hace es plantar una bandera para que si viene otro atrás, ¿entienden? ¿No es cierto? Sí. Mutex, digamos, ¿sí? Te planta una banderita, dice, bueno, a ver, ya estoy yo, después entras vos. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, bárbaro. ¿Queda claro? Sí. Como no es trivial, como la complejidad de eso no es trivial, es que se tardó en desarrollar el multiprocesamiento simétrico. Hoy hay algoritmos, ¿no? Pero bueno, se tardó. Así que las primeras máquinas, los primeros sistemas operativos que ofrecían multiprocesamiento lo hacían de manera asimétrica. ¿Sí? ¿Se entendió, no es cierto? Sí, bárbaro. Bien. El último tema de hoy. Tannenbaum no lo puso en el libro, así que lo vamos a poner nosotros ahora. ¿Sí? Ustedes van a darse cuenta. Si me vinieron siguiendo toda la clase, se van a dar cuenta. ¿Dónde tenemos un caso que Tannenbaum no lo escribió seguramente porque no existía en la época que él escribió el libro? ¿Sí? ¿Dónde tenemos un caso de software de acoplamiento débil en hardware de acoplamiento fuerte? Que es el caso que falta. Uy, qué silencio. No se cortó, ¿no es cierto? Están pensando, ¿verdad? No se cortó. Está bien. Qué difícil, ¿no? ¿Dónde se ve esto? A ver quién se da cuenta. Porque hoy se ve mucho esto. Plataformas que se despliegan hoy mucho tienen este comportamiento. O sea, usan software de acoplamiento débil en hardware de acoplamiento fuerte.
por ejemplo, dos sistemas operativos distintos, ¿sí? Dos sistemas operativos iguales, pero dos instancias diferentes, que corren en hardware acoplado fuertemente. ¿Dónde se ve eso? O se los pregunto de otra forma más simple. Dos sistemas operativos diferentes corriendo en el mismo procesador. ¿En un servidor estamos hablando? Un servidor que tiene qué, ¿sí? ¿Servidor de qué? Ah, los dejé pensando, ¿eh? Sí. ¿Dónde tengo muchos sistemas operativos distintos corriendo en el mismo procesador, conviviendo? ¿Puede ser algo relacionado a la nube, no? La nube es un concepto muy abstracto y ya le vamos a dedicar un rato a hablar de eso. Pero no porque para llegar a la nube tenés acople débil, así que no va. No, solo acople. ¿Una máquina virtual? Muy bien, ahí está. Eso estaba esperando que me dijera. Máquinas virtuales. Muy bien. Muy bien. Las máquinas virtuales, todas las soluciones de virtualización que andan dando vueltas hoy por ahí, ¿sí? Son un ejemplo clarísimo de algo que Kahneman no escribió en el libro, ¿sí? Que es la cuarta opción, que es el software de acoplamiento débil en hardware de acoplamiento fuerte. Que obviamente funciona bien, porque el software no requiere el acoplamiento que el hardware igual provee, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, para terminar la clase les voy a dejar algo para que se lo piensen. Y la próxima me hacen acordar para que lo repasemos nuevamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a recordar? ¿Qué es lo que vamos a repasar? Lo siguiente. Si al principio teníamos mainframes, ¿sí? Y esos mainframes eran unas máquinas enormes que hacían todo, ¿sí? Después pasamos a la era del PC, donde dijimos, ya hablamos hoy de las ventajas económicas y todo que tenía tener muchas máquinas chiquitas y distribuir todo, ¿sí? Y ahora resulta que volvemos a comprar máquinas inmensas para poner máquinas virtuales que son más chiquitas, otra vez adentro de una máquina grande. Pregunta, ¿no es eso un retroceso? ¿No es una vuelta para atrás? Bueno, se lo piensan, ¿sí? El misterio lo resolvemos la clase que viene, ¿ah? Háganme acordar que nos quedamos acá, ¿sí? ¿Les parece? Piénsenselo, les repito la pregunta, ¿sí? Si empezamos con mainframes, ¿sí? Que eran máquinas enormes que hacían todo, ¿tá? Y pasamos por cuestiones económicas, de beneficio, todo beneficio que vimos de los sistemas distribuidos, pasamos a distribuir, ¿sí? Toda esa potencia que tenía la máquina grande en un montón de máquinas chiquitas. Y ahora resulta que estamos comprando máquinas enormes para poner adentro un montón de instancias de máquinas chiquitas, en las máquinas virtuales. ¿Sí? ¿No es esto un retroceso? Díganme si sí o si no y piensen por qué. A ver. Para mí que no. No es un retroceso. Bien. No. ¿Por qué no es un retroceso? Y pues estás abriendo la posibilidad de ahora conectar esas máquinas inmensas entre sí. Ya no son máquinas chiquitas conectadas. Ajá. Sí, como bueno. estás extendiéndote más. Bueno, pero eso también lo podíamos hacer con las máquinas chiquitas directamente. ¿Qué ganamos con virtualizar? Que incluso consume recursos, la virtualización consume un montón de recursos. O sea, estamos desperdiciando, tirando recursos a lo loco. ¿Por qué? ¿Por qué no nos quedamos con las máquinas chiquitas y listo? ¿O por qué no hicimos un sistema distribuido con máquinas grandes? No. Nos emperramos en que compramos la máquina grande y le metemos 10 máquinas virtuales adentro. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué ganamos haciendo eso? Bueno, pero también hay una diferencia de que ahora es mucho más económico comprar una máquina y la capacidad de procesamiento tiene mucho mayor. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Pero, ¿para qué le vamos a meter máquinas virtuales adentro? Nos quedamos con la máquina y el sistema lo usamos como siempre. Porque el hardware no es un limitante ahora, como lo era en su momento con los mainframes. Tiene
con no dejar ocioso el procesador y con eso, optimizar la utilización del hardware. Claro. Entonces, no, ¿por qué no? Dicen, pero ¿por qué? Y nos dejamos de jugar. Se lo banca una sola máquina con un sistema operativo. ¿Qué queremos hacer? ¿Y por qué no? Se supone que incluso pensar que de kernel para cada máquina corriendo en el mismo espacio y tiempo que una sola instancia del kernel. No debería ser el tema ese. Bueno, pero también se puede preguntar al revés. ¿Es lo suficiente para todo lo que queremos hacer? Y si es bueno, seguro que sí. Si es Windows, seguro que no. ¿Ah? No me gusta Windows, ¿no? Bueno. No, en serio, hablando en serio, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Si el sistema operativo es bueno, sí, lo tiene que bancar perfectamente. Bueno, les adelanto algo, ¿sí? ¿Por qué no? Efectivamente, ¿sí? Una diversificación, ¿ah? O sea, son posibilidades. ¿Ah? Estamos con máquinas grandes y de esas máquinas grandes lo que se gana en estos despliegues es flexibilidad. ¿Sí? Máquinas chiquitas y tengo 10 clientes, ¿sí? Tengo que vender servicio y pongo a cada cliente cada una de las máquinas chiquitas, ¿sí? Me quedo rígido. El cliente 1 me dice, no, pero esta máquina es muy grande para mí, yo quiero la mitad del CPU y la mitad de la memoria. Y otro me dice, yo necesito más CPU y más memoria. Y yo tengo o que meterme en el data center, desarmar las computadoras y cambiar los chips de lugar, cosa que es un trabajo de loco y muchas veces no se puede hacer, o ¿qué hago? O me quedo con que a un cliente le estoy subutilizando el procesador y al otro, y para el otro tengo que pagar más caro, ¿sí? Y si tengo todo en máquinas virtuales, ¿qué consigo? Una sinergia, ¿sí? El cliente, la CPU que me devolvió un cliente se la puedo dar al otro. La memoria que me devolvió un cliente se la puedo dar a otro. ¿Sí? Me desacoplo dos variables que son muy importantes. Una es la cantidad de clientes que tengo y la otra es la cantidad de máquinas que necesito. ¿Sí? Que si en la solución de sistema distribuido clásico, donde yo pongo el sistema operativo de red clásico, ¿sí? Yo necesito una máquina para cada cliente. Con esta solución no necesito una máquina para cada cliente. Virtual por cliente. El poder de computacional, yo puedo comprar una máquina, puedo comprar 2, puedo comprar 3, y eso depende no de la cantidad de clientes que tengo, sino de la cantidad de poder computacional que necesito, de la cantidad de memoria que necesito. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, se desacoplan esas dos variables y por eso es muy importante. Y por eso no es un retroceso. ¿Sí? Hoy le voy a instalar sistemas operativos a clientes distintos, por ejemplo. Ahí tengo por naturaleza un acoplamiento débil. Un acoplamiento que es deseable que sea débil, es más. ¿Sí? Pero aprovecho el hardware de acoplamiento fuerte y aprovecho toda la tecnología de virtualización para repartir eso de manera eficiente. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Ya lo resolví. Bueno, si quieren seguir hablando del tema, me dicen y seguimos. Pero en principio está resuelto. ¿Sí? Se abrieron. Puedo tener los 3 despliegues. Puedo tener un sistema operativo que hace todo. Puedo tener máquinas físicas chiquitas, porque necesito máquinas físicas chiquitas o separadas. O puedo tener una máquina grande o 2 máquinas grandes con máquinas virtuales adentro, ¿sí? Que se están haciendo. Las 2 máquinas físicas, por ejemplo, respaldo una de la otra, y las máquinas virtuales andan migrando de una máquina física a la otra, y los usuarios de las máquinas virtuales ni se enteran del cambio. O sea, tengo un montón de posibilidades, y eso es lo que tengo hoy. Eso es lo que la tecnología nos dio. Y hay que entender que no es que una sea mejor que la otra, es que depende del problema que tengo, cuál me conviene usar. ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto.
Bueno, muy bien. La próxima teoría va a ser en 15 días. Vamos a seguir el mismo esquema que usábamos cuando hacíamos las presenciales, porque además es posible que podamos volver a las presenciales, y Dios quiera que podamos, ¿sí? En las cuales yo voy a viajar para Mar del Plata, así les doy la clase en cara a cara, ¿sí? Entonces, la semana que viene, que como dijo Gonzalo, iba a ser feriado, pero no es feriado, van a tener clase práctica con ellos, ¿sí? Entonces, la idea es que miren los prácticos, estudien los prácticos y vean hasta qué punto pueden ir solos con los prácticos y que después organizan con él una reunión, probablemente usen alguna forma parecida a la que usamos hoy, para seguir un poco las guías y atender dudas. ¿No es cierto, Gonzalo? Eso te lo dejo a vos para que lo organices con ellos. Sí, esa es la idea. Yo ahí en la plataforma igual vi que alguno de los chicos estaba ahí mirando el cronograma. Si se fijan, hay algunas pestañas que están ya abiertas. La idea es, como decía Hugo, que vayan accediendo a la máquina virtual, que la vayan preparando, que es la primera actividad. Pues la preparación de la máquina virtual después va a servir para poder ir clonándola a lo largo de la cursada y ir usando copias de la máquina virtual en los distintos prácticos. Y hay un práctico que es introductorio a Linux, que bueno, va a venir bien por lo que comentaban, que no, en general no habían estado en contacto, y que después vayamos coordinando el encuentro para ver las dudas, para seguir algo del práctico. Yo los invito a que contemos con estas durante toda la semana. Bueno, a través de WhatsApp, comunicamos, dada la distancia, podemos, digamos, para estar más. Es algo en que en general podemos hacer, pero en general no hay de la semana, pero si tienen ganas, viendo las guías, estoy abierto a las consultas que quieran durante estos días hasta que nos encontramos la semana que viene. Dale, Bárbaro, genial. Bueno, chicos, entonces si estamos listos por hoy, ¿sí? Trabajamos bastante, llegamos al mismo punto en el que habríamos llegado en una clase presencial, así que eso es muy bueno, o sea que vamos a tiempo con el programa. Conmigo nos vamos a ver de vuelta, nos podemos ver antes, seguramente nos vamos a cruzar antes, pero formalmente para la siguiente teoría en 15 días, ¿de acuerdo? Bárbaro. Sí, justo 15 días de Semana Santa, así que sería la otra semana. Claro, bueno, sí, miren el cronograma, yo no. Así Claro, la próxima teoría sería el día. Bueno, perfecto. Ahí a la vista en Moodle, así que la siguiente teoría. ¿Tienen tiempo? ¿Qué pareció, chicos, la experiencia? Ningún problema. Más que nada, para los días que siguen, de vuelta de manera presencial, es sumamente valioso. Bastante bien. Me pareció buenísimo. Salvo algo, pero nada mal. Yo uso Skype todo el tiempo, nada que ver, así que está buena la forma, si no la conocía. Así que bastante bien. Bien. Bueno, software libre además. Lo cual tiene todas las de ganar, por lo menos desde mi punto de vista. Perfecto. Yo los invito a que vayan mirando la máquina, viendo las guías, me vayan preguntando. Después definimos bien cómo nos encontramos la semana próxima. Genial. Entonces cortamos aquí por hoy y nos estamos viendo virtualmente, por lo menos hasta que se... Bárbaro, muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Nos vemos, gente. Hasta luego.